Muy buenas noches, mi nombre es Eriannis Acosta, soy integrante del grupo número 4 y el día de hoy mis compañeras y yo estaremos desarrollando el tema número 10, titulado Los contratos de tarjeta. Para iniciar, podríamos definir a los contratos de tarjeta como aquel acuerdo contractual donde una entidad bancaria o una persona jurídica autorizada concede la apertura de un crédito de tipo rotatorio con una cuantía determinada a favor de su cliente para que éste, utilizando una tarjeta plástica singular, pueda adquirir bienes o servicios de las empresas o establecimientos afiliados, cuyo consumo será cancelado al contado o en ciertos plazos convenidos. Al día de hoy, el uso de las tarjetas es múltiple, ya que, aunque haya nacido dentro del ámbito financiero, este se ha extendido a varias facetas de nuestra vida diaria. No obstante, en esta oportunidad hablaremos únicamente de las tarjetas financieras o crediticias, también denominadas tarjetas bancarias. Dichas tarjetas bancarias pueden tener varias modalidades. Entre ellas pueden ser tarjetas de crédito o tarjetas de débito. Tanto las tarjetas de crédito como las tarjetas de débito son tarjetas magnéticas, electrónicas o de otras tecnologías, pero se diferencian en su uso. En este sentido, la tarjeta de débito permite al tarjetaviente realizar consumo o hacer retiros de dinero de su cuenta bancaria con cargo automático a su cuenta bancaria, previa emisión por parte del titular de la cuenta bancaria, mientras que la tarjeta de crédito es un instrumento que utiliza la tecnología de identificación del tarjetaviente para acreditar la relación entre el emisor y el tarjetaviente en virtud del otorgamiento de un crédito a corto plazo o una línea de crédito que permitirá al tarjetaviente adquirir bienes, servicios, retirar dinero en efectivo, entre otros consumos. Saludos, mi nombre es Oscar Díaz y mi tema a tratar es la naturaleza jurídica de los contratos de la tarjeta de crédito. Esta se trata de una figura jurídica múltiple y compleja. De hecho, diferentes tratadistas sostienen que se trata de tres contratos diferentes. Un contrato de emisión de la tarjeta entre el banco y el titular de la misma, un contrato de afiliación entre el banco y la empresa proveedora de los bienes o servicios y un contrato de compraventa entre el titular de la tarjeta y la empresa afiliada. Y a su vez, estos buscan describir la naturaleza jurídica analizando diversos elementos, concordando en el estudio de las relaciones jurídicas o negocios jurídicos que se originan entre las partes vinculadas. Proveniente de esto, se concluye en que en la tarjeta de crédito se da una relación múltiple en virtud de la triple situación personal que se establece al realizarse una compra o satisfacerse un servicio. De hecho, un tratadista de apellido Muguillo menciona que se trata de un contrato plurilateral complejo de constitución sucesiva porque ocurren manifestaciones documentales de varias partes y obligaciones sobre todas ellas y se va constituyendo en diversas etapas extendidas en el tiempo. Con respecto a su tipicidad, Castelli aclara que es típico cuando la ley lo estructura en sus elementos esenciales y aparece en el listado que da la ley. En Venezuela, desde el punto de vista de las relaciones jurídicas entre el emisor y el usuario, se considera un contrato típico, pues se encuentra regulado en el artículo 2 de la Ley de Tarjetas de Crédito, Débito, Prepagadas y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico, publicada en Gaceta Oficial 39.021, de fecha 22 de septiembre del 2008. Para concluir, se ha de mencionar que el contrato de tarjeta de crédito es principal, pues no depende de otro contrato. Consensual, pues se requiere del consentimiento de las partes. Complejo, pues emanan una serie de vínculos jurídicos entre varias personas. Y es también oneroso, pues genera beneficios a todas las partes que intervienen. Buen día, mi nombre es Betania Medina. Pertenezco a la sección MM5 y a continuación estaré departiendo un poco acerca de los contratos de emisión y la aceptación de las tarjetas, así como también los derechos y obligaciones que tienen las partes. Para dar inicio con el primer punto a tratar,
podemos definir el contrato de emisión como aquel contrato mediante el cual se establecen los términos y condiciones para la emisión, uso y aceptación de la tarjeta de crédito, débito, prepago y otras formas de pagos electrónicos. Dicho contrato puede ser celebrado entre una entidad crediticia y una persona, ya sea natural o jurídica. Como bien es sabido, todo contrato debe contener características especiales conforme a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes para garantizar su validez y la protección de los derechos de las partes involucradas. Algunos aspectos o características comunes de estos contratos es que deben contener una descripción de las obligaciones del afiliado, las normas del uso de la tarjeta, el proceso operativo para la aceptación de la tarjeta de débito, la relación trilateral entre el emisor, el titular y el comerciante, entre otros aspectos. Bueno, ya expuesto un concepto del contrato de emisión, podemos mencionar el contrato de emisión de las tarjetas de crédito, el cual puede ser celebrado entre una entidad comercial y una persona, ya sea civil o comerciante. Este contrato debe contener la identificación de las partes, una descripción detallada de los servicios o productos ofrecidos, las condiciones de pago, las responsabilidades de las partes, así como también las políticas de cancelación o devolución, entre otros. En otro orden de ideas, cuando hablamos de la aceptación de las tarjetas por parte del cliente, vendría siendo su consentimiento a las normas y condiciones establecidas en el contrato, así como también a las posibles modificaciones acordadas previamente. Por parte del ente emisor, la aceptación vendría siendo la solicitud firmada de la aceptación de emitir una tarjeta previas investigaciones crediticias del solicitante. Para finalizar con mi intervención, en los contratos de tarjeta, los derechos y obligaciones de las partes suelen estar claramente establecidos. Por lo general, el ente emisor tiene la obligación de proporcionarle al titular la tarjeta, de garantizarle la seguridad de la misma y la confiabilidad de la información relacionada de esta tarjeta. El titular, a su vez, se compromete a utilizar la tarjeta conforme a los términos establecidos en el contrato, a informar de inmediato cualquier uso no autorizado y a pagar las deudas que genere el uso de la tarjeta. En los contratos de tarjetas de crédito, el comerciante tiene la obligación de aceptar la tarjeta conforme a los términos establecidos en el contrato y a garantizar la seguridad de las transacciones. Bueno, hola a todos, mi nombre es Alejandra Bowa Salí. Vamos a continuar con la exposición del tema 10 referente a los contratos de tarjeta. En esta exposición vamos a hablarles sobre la diferencia de los contratos de tarjeta y la noción con los títulos de valores. En primer lugar, hay que hacer un bosquejo general de ambos para poder establecer una diferencia entre los dos. En el desarrollo se va a ir viendo las diferencias. Lo primero que tenemos que hacer es definir lo que son los contratos de tarjeta, en específico las tarjetas de crédito. Y tenemos que, estos son los contratos mediante el cual el banco estipula al tarjetaviente la apertura de un crédito rotativo a su favor, para que éste, por medio de la tarjeta, pueda adquirir o arrendar bienes y servicios en determinados establecimientos y realizar otras operaciones y transacciones permitidas por el banco. Estos a su vez tienen una serie de características. En 1998, Calderón publicó un trabajo que se denominó la relación jurídica de las tarjetas de crédito con relación a la emisión de las tarjetas, y él consideraba que estas tenían una serie de características, y para él las principales eran que son un contrato consensual, que es un contrato oneroso debido al carácter comercial y bancario que ellos tienen, que es un contrato de crédito, puesto que el tarjetaviente paga sin tener dinero, y
considera que es un contrato informal porque no requiere de las formas y solemnidades necesarias en la constitución de determinado contrato. Si nos vamos a dirigir hacia la norma adjetiva, tenemos que referirnos a la ley de tarjetas de crédito, débito, prepagadas y demás tarjetas de financiamiento o pagos electrónicos. En ellas se encuentran las disposiciones y conceptos fundamentales sobre dichos contratos. En ellos se definen, como lo mencionó Eriani, las modalidades de las tarjetas de crédito, como lo son los contratos de tarjetas, como lo son las tarjetas de contratos de tarjeta de crédito, contratos de tarjeta de débito y las prepagadas, y otras definiciones como por ejemplo estado de cuenta, pago mínimo, límite de crédito y fecha límite de pago. Estos conceptos no son ajenos para muchos. Ahora, en contraposición a esto, vamos a definir lo que son los títulos de valores. Un título de valores es un documento mercantil en el que se incorpora un derecho privado patrimonial esencialmente transmisible. Este, a su vez, tiene también una serie de características. Entre las características que lo identifican son que es un documento mercantil porque puede ser entregado para el pago de una deuda. En él se incorporan derechos y al título, y a su vez el poseedor del documento es la persona que puede ejercer ese derecho. Los títulos de valores, la norma adjetiva en la que podemos encontrar todos los referidos y las disposiciones para ellos, es el Código de Comercio. Tenemos que decir que los títulos de valores dispuestos en el Código de Comercio son la letra de cambio o giro, los pagarés o vales y el cheque. Y hay que distinguir que la diferencia principal entre lo que es una letra de cambio y un pagaré es que el primero es una orden de pago y el segundo es una promesa de pago. Correspondiente al orden nombrado, los podemos encontrar en el Código de Comercio en los títulos 9, 10 y 11. Para seguir distinguiendo entre ambos, tenemos que hablar sobre las funciones. Y tenemos que las principales funciones de los títulos de valores son la transmisión o el traslado de dinero. Además, también sirven como un instrumento de crédito a mediano y corto plazo, y que, como ya lo hemos nombrado, el título de valor incorpora un derecho. Mientras que el sistema de contratos de tarjeta está constituido por un conjunto de contratos individuales cuyas funciones son las siguientes: permitir al tarjetaviente la compra o arrendamiento de bienes y servicios en establecimientos, y de la misma manera para obtener, de acuerdo a lo establecido en el contrato, avances o retiros de efectivo. Otra función que tiene es el de diferir el pago del consumo del tarjetaviente en el establecimiento, o con el uso de la tarjeta de crédito, a la fecha pactada o a las modalidades de pago en las que esté dispuesto el contrato. Y una tercera función sería abonar al establecimiento con los consumos realizados con la tarjeta de crédito por el tarjetaviente, abonar el pago del consumo realizado. Para este momento debemos decir que tarjetaviente es la persona natural o jurídica a la que el banco emite la tarjeta, ya sea de crédito, débito y otras formas o tarjetas de financiamiento o pagos. Debemos decir que los contratos de tarjeta, esto es muy importante, tienen un carácter personalísimo para el tarjetaviente, puesto que no puede ceder los derechos y obligaciones derivados del mismo contrato, y
para que se pudiera hacer en caso de necesitar una autorización previa del banco otorgada por escrito. Bueno, en conclusión de lo anteriormente explicado, ¿cuál es o qué diferencia hay entre un contrato de tarjeta y un título de valor? La diferencia clave es que un contrato de tarjeta no es un título de valor porque no incorpora un derecho transmisible. El contrato de tarjeta es un acuerdo de crédito entre las partes en donde el tarjetaviente adquiere bienes y servicios mediante un crédito rotativo. Un título de valor es un documento que contiene un derecho, ya sea de cobro, ya sea de pago, de carácter esencialmente transmisible, ya que pasa de unas personas a otras, mientras que el contrato de tarjeta es personal y se acredita al contratante, en este caso llamado tarjetaviente. Y este contrato es un instrumento de pago que consta de una tarjeta plástica o de cualquier otro tipo de tecnología al amparo del emisor. Es personalísima, contiene los datos del tarjetaviente y este a su vez no puede ceder el uso de la tarjeta a terceros porque es un derecho personal que contiene obligaciones personales para el tarjetaviente y que, como ya lo dije, no debe ceder la tarjeta o el uso de la tarjeta en el ejercicio de sus derechos o en el cumplimiento de las obligaciones inherentes a su uso. Esperamos haya sido de su provecho y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos.